Bien. Esta presentación, que es apenas unas escenas de la vida cotidiana de muchos de nuestros niños en diversas versiones, bueno, a nuestros ojos son muy reales. Y la idea era justamente que este trabajo de hoy nos permita también pensar en que no se invisibilicen. A la luz de ese propósito es que nos preguntamos por estos días sobre una insistencia que tiene que ver con poner en un primerísimo plano a la familia, y en contrapartida nuestra práctica, que nosotros gustamos de llamar de crianzas colectivas. Y cuando empezamos a analizar un poco esos términos, nos dimos cuenta que tenía verdaderamente muchas vertientes. Y dijimos que íbamos a investigarlas un poco. Encontramos desde aquel proverbio africano que llama a pensar que la crianza de los niños, ¿no?, merecen o precisan una tribu. Bueno, ponernos en la piel y en los zapatos de algunos de nuestros niños entrando al hogar y quizá formulándose la pregunta: ¿dónde está mi tribu? Y cuando hicimos esa pregunta nos encontramos también que había otros que habían formulado exactamente la misma pregunta y habían avanzado además en términos de la elaboración de un libro, y nos encontramos con una escritora española que se llama Carolina del Olmo, que filósofa, que a partir de su experiencia de maternidad comienza a pensar justamente qué pasaba en una sociedad, dice ella, individualista. Y se pensó un poco desde otro lado, que era el lugar de aquellos que maternan, en su caso en particular, que quedan bastante solos muchas veces en esa función. Así que desde diferentes lugares y en función de esa primera pregunta que tenía que ver con la tribu, nos propusimos entonces ir conversando y compartir con ustedes genuinamente, sin la necesidad de dar una respuesta final, ni mucho menos, sino abrir este diálogo para encontrar juntos, a lo largo del tiempo, siquiera hoy, algunas respuestas o construcciones conjuntas también a esta problemática que viene insistiendo para nosotros y ofreciendo muchas veces una imagen empobrecida del lugar que le toca vivir a nuestros niños, y que nosotros pensamos que es un lugar cálido, que es un lugar que procura bienestar para su salud integral. Así que dejo aquí a mis compañeras. Yo quería agregar una cosita antes de que hable Mari, que esta concepción y esta necesidad de reflexionar viene enmarcada en un contexto epocal, viene enmarcada en una concepción de infancias determinada, que es desde donde nos paramos, y también en la necesidad de generar algún tipo de cambio desde lo comunitario, porque lo vivimos y porque lo necesitamos. Porque somos parte del sistema de protección como fundación, pero también porque compartimos la vida con niños y niñas. Y el video que compartimos nos es muy cercano.
Los niños, las niñas muchas veces se sienten solos e invisibles. Y no puede ocurrir. Mari. Bueno, me parece que el video nos dejó a todos como tan expectantes en algún sentido, o pensantes, sumado a las reflexiones que ya empezaron a hacer Gilda y Lorena, que siento como descolgado, digamos, lo que voy a intentar transmitir, que en realidad no es más que marcar, digamos, justamente cómo se sitúa Juanito ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, como claramente es la que vimos en el video. La idea es brevemente, porque bueno, siempre nos pasa que muchos tal vez ya lo escucharon y otros no saben de qué estamos hablando, hacer una rapidísima introducción respecto a qué es el sistema de protección, y bueno, como les dije, el rol que tenemos nosotros en eso, ¿no? Básicamente, en Argentina, digamos, la ley 26.061, que es la de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, ley nacional, es aquella que, si buscan, googlean, leen, etc., regula justamente lo que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y enumera o establece ciertas medidas a adoptar en casos de vulneración de derechos. En la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el órgano que tiene la facultad de generar, digamos, las políticas públicas, diseñarlas, implementarlas y exigir en caso de que bueno, no se cumplan. Desde ya que todo esto lo hablo desde el deber ser, después, bueno, sería motivo de otro conversatorio ver cómo el sistema de protección funciona, si no funciona, dónde estarían las falencias o no, pero bueno, en términos generales nos interesa esto que les decía en un comienzo. Entonces, bueno, el Consejo de Derechos tiene múltiples programas, pero para ser breve, cuenta con 20 defensorías zonales, que son órganos descentralizados del Consejo de Derechos, porque lo que se intenta es que sea un lugar cercano al domicilio de cada familia, para que puedan recurrir en caso de necesidad con cierta facilidad. Entonces hay uno o más de uno por comunas, en casos de comunas muy grandes hay más de una. Y son estas defensorías zonales las que reciben la puesta en conocimiento, para no llamarlo denuncia, de alguna situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, que puede venir de cualquier ciudadano, es decir, cualquiera de nosotros, cualquier organización social, un hospital, una escuela, la misma policía, un club, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la misma ley establece que todos tenemos la obligación de poner en conocimiento alguna situación de vulneración de derechos si está en conocimiento nuestro. Bueno, y para terminar de ser súper breve, en el hipotético caso que la Defensoría Zonal intente trabajar para restituir los derechos vulnerados de ese niño, niña o adolescente, y no lo logre, en muchos casos se logra, entonces ahí intentan restituir los derechos ya no con la familia con la que el niño se referencia, con la que vive, digamos, sino con la familia ampliada o referentes afectivos. Y cuando, digamos, no se advierte ningún cambio, o sea, el niño continúa teniendo los derechos vulnerados y no hay nadie, ningún adulto que pueda hacerse cargo de la crianza de este niño, esta niña o este adolescente, ahí es cuando se pide una vacante en un hogar para que, bueno, ingrese y comience, digamos, el trabajo de restitución de derechos, y bueno, ahí es donde lo queremos trabajar en este momento con ustedes como concepto de tribu. Pero bueno, ahí ya les dejo a mis compañeras que sigan. Yo quizá agregaría algunas cositas antes de pasar a Ade y a la tribu. El cambio que dio la ley 26061 tiene que ver con pensar desde otro paradigma, pensar acentuando la protección de los derechos y dando como lugar central
a las infancias como sujeto de derechos. Ellos son protagonistas de su vida, tienen voz y son considerados. La medida que se toma, que da lugar a que intervenga un dispositivo de cuidado como un hogar, es una medida excepcional y se le llama institucionalización. Que esto también es para pensar, ¿no? Para ir pensando. Se sigue considerando como la mejor alternativa y compartimos la configuración familiar. Pero sí está bueno saber que cuando ingresan a la fundación es porque se dieron situaciones de cuidado que fallaron en esas configuraciones familiares. Y es a partir de ahí que vienen a nosotros. Entonces, me parece que es importante entender que esta política pública toma la institucionalización como una alternativa a la familia. Y ahí ya empezamos a tallar de un modo un poco particular. Se sigue considerando a los hogares como una alternativa y se los piensa como niños, niñas que están viviendo sin familia. Son niños, para UNICEF, por ejemplo, sin cuidados parentales y viven con nosotros. Y esto ya es para empezar a desmadejar. Porque ¿con quién viven? No viven solos. ¿Ade? Sí, bueno, en realidad justamente lo que estuvimos pensando, que para poder amparar la crianza de un niño se necesita de una red social. Y por eso es que tantas veces pudimos escuchar como una frase que dice que hace falta toda una aldea para poder criar un niño. Y en realidad en eso lo que se está diciendo es que la construcción tiene que estar en comunidad. O sea, que tenemos que construir en compañía de un entorno. Y cuando pensamos a la crianza colectiva, es porque se asume una responsabilidad de tener que criar en forma comunitaria. Y es ahí cuando nos empezamos a pensar como tribu, porque vimos ese proverbio africano que decía Gilles antes, que decía que para criar a un niño hace falta una tribu entera. Y al preguntarnos qué es una tribu, entendimos que la tribu es un grupo social, donde todos los integrantes de esa tribu van compartiendo el origen, los hábitos, tienen intereses comunes, hay una procedencia que los une y los identifica, que pueden ser las costumbres, los valores, las tradiciones, los antepasados. Entonces, en ese sentido es que pensamos cómo se construye el vínculo. Y el vínculo se construye teniendo disponibilidad, contando con sostén, con solidaridad, habiendo algún resguardo. Y es así como nos percibimos como tribu. Entonces, porque al sentirse tribu, uno deja de sentirse solo. Sabe que hay otros que están acompañando en esa crianza. Por eso la crianza colectiva tiene que ver con eso, con una práctica colectiva, donde todos somos miembros de una comunidad y ahí dejamos de sentirnos solos. Y lo que se termina formando es un círculo de afinidad, donde desde los dos lados, en esa red, hay una red de la que dependemos, pero también exige de nuestro compromiso. Y en ese compromiso es que nos designamos como tribu, porque hay una interacción que se va construyendo y que termina como un entorno colectivo. Ahora bien, cuando nosotros decimos que construimos colectivamente condiciones para la crianza, eso no quiere decir que trabajamos como generalmente se considera desde la masividad o desde la despersonalización. En concreto, nosotros trabajamos con, por un lado, un equipo de educadores que, para quienes no conocen la institución y su funcionamiento, el equipo de educadores es el equipo que se ocupa del sostenimiento cotidiano al interior de los hogares, en un marco convivencial y de afecto con los chicos, y se constituye por referencias afectivas estables, es decir, personas que conviven y permanecen con los chicos en la institución y que
producen sus entradas y sus salidas luego justamente de varios días de permanencia y de una manera paulatina y escalonada justamente para poder armar una continuidad en el cuidado. Por su parte, el equipo profesional, en articulación permanente con el equipo de educadores, apuntala cotidianamente el devenir de la vida de los hogares y acompaña los procesos singulares de los chicos. Como decía Mari, nosotros somos parte, nos sabemos parte del sistema de protección desde la corresponsabilidad que nos compete, lo que nos lleva a trabajar articuladamente con diferentes organismos del Estado, muchas veces en diálogo y en intercambio que realmente posibilita un hacer entre varios, y otras veces con interlocutores un poco más complicados, sordos y a veces intransigentes que dificultan la tarea, pero que es una realidad que a veces sucede. El equipo profesional está conformado por 6 disciplinas, porque entendemos que nuestro espacio de trabajo y de reflexión sobre nuestras prácticas tiene que ser un espacio plural y que de ninguna manera se podría abarcar desde una sola disciplina. Y por su parte, la extensa red comunitaria, tanto desde el programa de colaboradores con personas que son parte activa de la fundación, así como profesionales, instituciones públicas o privadas que se implican y trabajan articuladamente con nosotros, organizaciones artísticas, deportivas que reciben a los chicos y posibilitan que ellos disfruten de las actividades que les gustan hacer. Toda esta gran red que conformamos entre todos es lo que posibilita construir estas condiciones que entendemos que de otra manera no se podrían construir o se construirían de otra manera, justamente para que los chicos puedan crecer, para que los chicos puedan volver a confiar, para que los chicos puedan sanar, para que los chicos puedan vivir su infancia, recuperar su infancia, y somos parte activa entre todos. Esta red se constituye entre todos, no es uno a uno, sino es un entramado, y es de esta manera que podemos generar las condiciones. Porque entendemos que cuando los chicos llegan a una institución como la nuestra, es porque hubo ausencia o falla de una red, que no se puede reducir solamente al ámbito familiar, porque del mismo modo que, como decía Lore, la familia se constituye en el modelo legítimo para la crianza, del mismo modo también se responsabiliza y se culpabiliza muchas veces en términos individuales a la familia, y nosotros entendemos que acá lo que falla es una red más grande, y entendemos entonces que eso es lo que hay que restituir. Entonces, Fundación Juanito es tribu, es la tribu de los chicos y de las chicas que nos incluye en todo este caminar que comentó Flor. Vamos construyendo esa tribu, quizá a diferencia de esas comunidades que a uno se le aparecen cuando dice tribu, que pareciera que uno nace ahí en esa tribu. La Fundación Juanito va deviniendo tribu, va deviniendo lugar para esos pibes y para nosotros que nos sabemos sensibilizados en esa vulnerabilidad. Ese es el origen de esta tribu. La vulneración de los derechos y el advertir que cuando un pibe se lo vulnera, hay todo un tejido social que está dañado. Entonces, al poder reconstituir esta crianza colectiva, es empezar a volver a hilar ese tejido social. Y en ese entramado estamos incluidas y estamos incluidos. Y empezamos a andar con pibes que no conocemos, porque cuando llegan, para nosotros ellos son desconocidos, y para ellos también, toda esta gente hermosa, pero ajena a ellos. Piensan que a veces vienen con otros modos, con otras culturas, a veces incluso de otros países, y vamos armando algo común. Hoy en el chat de colaboradores
a partir de una noticia que hubo de un comunicador social, hubo mucho intercambio. Y yo decía qué maravilloso, porque las ganas de poder decir algo de lo que construimos conjuntamente estaba. Y la propuesta es, hagamos ruido, invitémoslos, que vengan, que escuchen, que sientan con nosotros. Parece poético, parece irreal, pero lo vivimos. Poder decir que somos tribu de los pibes es esperanzador. Para ellos, sí, por supuesto. Para todos como comunidad, y comunidad puede llegar a parecer medio redundante cuando uno habla de tribu, pero lo acentuamos porque es necesario, porque lo que hacemos, porque hablar de crianzas colectivas, hablar de tribus, es a contracultura, porque la cultura hoy demanda desde el capitalismo, desde una lógica más individual, el sálvese quien pueda, y poder pensar, armar con otros, no es lo que estaría enseñándose precisamente. Una de las cosas que nos hacía un poco de ruido era el pensar con toda claridad que el maltrato es una cuestión pública, porque si a un pibe lo están dañando, ahí uno se tiene que meter. Por suerte hemos caminado mucho en este aspecto para darnos cuenta que esto es así, porque en otros tiempos no era así, por eso hablaba al principio de que hay toda una concepción que es epocal también. Antes una mamá, papá, lo podía fajar al pibe y bueno, era su pibe. Hoy ya no. Pero hoy el buen trato sigue siendo más privado. Y cuando leíamos este libro que decía Gilda, y también nosotros mismos tenemos hijos, muchos de nosotros, el buen cuidado también precisa de una tribu, para que siga existiendo, para que siga estando. Y eso es lo que vamos armando nosotros desde la Fundación, con esfuerzo y casi sin darnos cuenta. Después de 27 años, seguramente el transitar y el devenir nos va fortaleciendo, porque en esta red están los colaboradores y están los educadores, y está también el Consejo de Derechos, aún en esta voz que a veces es disímil, ¿sí? Porque a veces es cumple 17, cumple 18, se tiene que ir, y que se vaya a cualquier lado, y uno dice, pará, ¿cómo que se vaya a cualquier lado? No está preparada, tenemos que pensar. Seguimos siendo su red, aunque tenga 28. Y esto parece un poco loco en un hogar, en un dispositivo de cuidado. Muchos hablan de compromiso o que nos jugamos. Puede ser, porque militamos la causa de los pibes. Y porque en tiempos que corren, en donde después de la pandemia incluso hay unas políticas públicas que están cada vez más vaciadas, y yo lamento decirlo, nos sentimos muchas veces nosotros como comunidad a la intemperie. Y entonces es ahí donde más tenemos que poder acentuar esta lógica, para no quedarnos solos. La Fundación Juanito es la tribu de los pibes, y es nuestra tribu también. Y tenemos que poder velar por la construcción de esa lógica comunitaria que no arrasa la individualidad, no arrasa la singularidad, la preserva. Porque en ese andar colectivo los vemos en singular. Parece un poco loco y parece un poco raro para muchos, porque se los piensa en un hogar numeroso que pierden todo tipo de individualidad. Y uno les cuenta, miren que hacemos los cumpleaños con la temática que les gusta y no festejamos una vez al mes. Y vamos a todos los actos. ¿Y cómo podemos estar en todos los lugares? Porque los pensamos a cada uno y los pensamos entre varios. No de cualquier manera, no, con la bebé no va cualquiera al pediatra, por ahí va quien tiene más lazo, pero estamos ahí atentos para que no falten a ninguno de los cuidados que tienen que faltar. Y eso también está bueno para cada uno de nosotros, porque en otro tiempo ser parte de estructuras de este tipo era jugarse la vida en una abnegación completa, en donde uno también descuidaba otras cuestiones, porque como no podía hacer posta, porque no había tantos otros, se iba la vida. Estar en un hogar cuidando o velando por chicos que lo necesitaban era no poder cuidar otros vínculos y otros lazos. Y fuimos descubriendo que en esta crianza colectiva, comunitaria, cuidamos nuestra propia salud también. Y en ese punto también
tenemos que ser muy atentos. Cuando nos sentimos acompañados también en un conversatorio para pensar, los pibes acá están los pibes. Esa nena entonces no se sentiría como se siente, porque empieza a confiar que hay otros. Sigan nomás. Bueno, yo voy a tratar de no repetir algunas cosas que bien dijeron Florcita y Lore, pero me parece que quizás está bueno para resaltar algunos puntos que tienen que ver con este entramado que significa la red. Y quizás también poder pensar en relación a esto que planteaba Lore, ¿no? De las lógicas. Son lógicas de pensamiento que a la vez son lógicas de acción y de un hacer. Y mientras armábamos, digamos, la presentación para hoy, pensábamos mucho en algunas preguntas en relación a estas lógicas, ¿no? Porque podemos pensar en que hay un paradigma o una lógica que tiene que ver con lo que Denis Nachmanovich dice como la del nosotros comunitario y la de la ética del encuentro, ¿no? Donde incluye ahí también la red como un entramado que existe desde siempre, dice ella. La red existe desde siempre. Y por otro lado, dentro de la cultura, digamos, moderna, occidental, se impone otra lógica que tiene que ver con la del control, la del yo y la de la propiedad privada, ¿no? Y a partir de estas dos lógicas también aparecen preguntas que tienen que ver con cómo nos organizamos colectivamente, ¿no? Cómo nos organizamos colectivamente tiene que ver con esto de pensar también cómo vivimos los vínculos, cómo armamos, qué forma le damos, digamos, a esa red. Y a la vez cómo creamos y resolvemos los conflictos. Y ahí se pone en juego también estas lógicas que tienen que ver con lo individual y con lo colectivo. A la vez me parece que hay otra cuestión interesante para resaltar que tiene que ver con esto de la red y de la ética del encuentro, ¿no? La ética del encuentro tiene que ver con una cuestión más bien ligada a esto que Flor traía como quienes algunos nombran como de despersonalización, ¿no? Hay quienes algunos dicen que cuando entran a las instituciones se despersonaliza el trato, se despersonaliza el vínculo. Y nosotros apostamos por una ética del encuentro que tiene que ver con otra cosa diferente, ¿no? Y de vuelta volvemos a cómo miramos algunas cuestiones, ¿no? Y a esto de las lógicas de pensamiento. Somos parte a la vez porque también vuelvo a insistir con esto, somos una red y somos una trama, y en ese entramado nosotros sostenemos que no se pierda la singularidad, ¿no? Cada persona forma parte, es parte, pero no pierde su singularidad por el hecho de formar parte, digamos, de una red, de un colectivo. Y en ese punto también sostenemos que lo singular no se opone a lo común tampoco. Abro un poco acá también para pensar esto que tiene que ver con la complejidad, ¿no? La complejidad y la multidimensionalidad de los vínculos también.
Ade nombraba algo en relación a la red social también, ¿no? Cómo la cuestión de la red fue tomando también diferentes formas, que tienen que ver con cierta flexibilidad, plasticidad, y no con cuestiones fijas. No hay lugares rígidos, digamos, ahí tampoco. Bueno, me parece que hasta acá traigo yo. No sé si Sole quiere seguir ahí con lo que tenía ella. Yo pensaba en todo lo que dijeron, buenas tardes, y en realidad me hacen ruido, soy la que muchas veces se enoja bastante con algunos términos y con algunos conceptos, porque pensamos o se dice que la institucionalización o la llegada de los chicos a nuestra institución es algo así como de lo peor que les puede pasar o algo terrible, porque el otro día dijeron algo muy gracioso, ¿no? Una jueza dijo, bueno, porque claro, ahí en Juanito está solo, ¿no? Entonces el chico camina solo, va a la escuela solo, se levanta solo, y en realidad es como una paradoja, porque la familia considerada como el lugar o la célula, digámoslo entre comillas, como se ha considerado de la sociedad, eh, ha devenido familia en un entorno, no a solas, ¿no? Han devenido familias, múltiples formas de familia, como dice Elizabeth Schelin, dada el circuito, dado el recorrido, dado, como decía Lorena, lo epocal, la familia se relaciona con otras familias y los chicos entran en acción y entran en conexión con otros modos de estar, otros mundos también, cada vez que se conectan con otros chicos, con otras personas en la escuela, en el hospital, en un cumpleaños, digamos, en otra reunión, ¿no es cierto? Y eso hace que esa familia quede y se construya con otros. Y ahí digo, ¿dónde está lo individual? ¿No? ¿Dónde está esa individualidad? Si estamos en multiplicidad, si nos crecemos, circulamos, recorremos en multiplicidad de relaciones. Y ahí es donde pienso o pensamos, ¿no? Esta familia como única, como individual, como cerrada, ha crecido porosa, ha crecido membrana, ha crecido desde sus bordes, todas las familias, ¿no? Entonces, cuando se opone una crianza colectiva o hay una intención de pensar en oponer una crianza colectiva a una crianza en familia, me parece que suena como muy paradójico, ¿no? Cuando esa familia ha devenido tal por haber estado en múltiples relaciones y en múltiples interacciones en sus mundos, con otros mundos y en sus territorios. Ahí había unos 4 o 5, 3 o 4 chicos. ¿Se fue Gil de la sala? Estoy acá.
Estoy por acá. Vane, ¿querés agregar algo? Yo pensaba algunas cosas. Dale, dale, Vane. Ahí está. No, simplemente, digo, mientras los escuchaba, pensaba, digo, en lo que parece algo obvio, ¿no? Sobre las virtudes de la crianza colectiva, desde una perspectiva comunitaria. Sin embargo, digo, pensaba en que todos estamos inmersos en un sistema que nos atrae siempre hacia lo individual, ¿no? Siempre imponiendo que lo otro puede ser amenazante. Y además, bueno, digo, traer algo de lo histórico que nos marca, ¿no? Que está siempre como marca, pensando, bueno, en la década del 70, digo, donde teníamos una impronta comunitaria muy fuerte, que con la dictadura fue drásticamente cercenada, y venimos también de una pandemia, ¿no? Donde nos vimos obligados a recluirnos, digo, a coartar el contacto físico, las cercanías. Entonces, digo, esto de pensar en términos colectivos nos fuerza a permanentemente, digo, valga la redundancia, digo, a hacer un esfuerzo, ¿no? Porque, digo, estamos como siempre con esto con esta fuerza, digo, del sistema que siempre nos trae a pensar en términos individuales, en términos de lo privado, en términos de nuestro núcleo más próximo y cercano, ¿no? Como si eso fuera sinónimo de seguridad. Bueno, pensaba algunas cosas en cuanto a la tribu y la sensación de que la tribu puede significar una comunidad cerrada, que algo de esto dijeron. Pensaba también en este pedido de la sociedad occidental, porque en otras sociedades no es así, ¿no? Nosotros instalamos un modelo que no es universal. Por alguna razón creemos que lo es, pero que no lo es. Y las crianzas colectivas en realidad son parte incluso de configuraciones en Latinoamérica, donde comentábamos nosotros experiencias a las que hemos llegado, donde una comunidad se llama madre a aquellas personas que dan alimento, y esto puede ser alternado, y entonces quienes son llamadas mamá son varias, y eso no produce ninguna especie de ruido, y tiene que ver con otra forma de lo familiar, por ejemplo, y ni pensar en estas cuestiones relativas, por ejemplo, a las relaciones abiertas, donde la crianza colectiva, en un paralelo, digo, de personas que se han propuesto vivir lo que es comúnmente llamado el poliamor, pero vivir en común, resuelve muchas veces la crianza de un niño aún cuando legalmente no esté considerado. Quiero decir, contaban en una radio personas que están haciendo esta experiencia, que ciertamente es muy nueva y muy incipiente, como en realidad la crianza para ellos es entre 3 mujeres y un varón, y en ese punto todos se hacen cargo de la crianza de un niño. Sin embargo, es cierto que quien tiene que responsabilizarse frente a las autoridades, por ejemplo, de la escuela, ciertamente no son las 4, porque legalmente no está aceptado. Pero en términos prácticos, eso es así. Y pensábamos en las crianzas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y lo colectivo ahí. ¿Acaso no es insalubre pensar, primero, que el apego más importante es el materno? Esta es una, ¿no? Siempre que se habla de una figura de apego, en general, las teorías traen a la madre, traen lo materno. ¿No podremos pensar en un colectivo amoroso
en una especie de fular en la que sean muchos los brazos abiertos para mecer e impulsar la vida? ¿En qué medida eso está tan condicionado desde el punto de vista social que no nos permite pensar otra cosa? Y digo, porque lo escuchamos no hace tanto, y sobre todo en estratos como el de la justicia, en el que se valoriza por sobre todas las cosas la vuelta a la vida familiar, más allá de que el niño haya sufrido daños absolutamente observables. Pero eso, decía una autoridad, es mucho mejor que viva institucionalizado, entre comillas. Yo creo que el hogar desfigura lo parental, lo parento-filial que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Lo renueva y nos propone una perspectiva distinta, ¿no? Hace poco nos admirábamos de uno de nuestros chiquitos, tiene más o menos 4 o 5 años, porque él le explicaba a otras personas que en el hogar la persona que acompaña la vinculación con su abuelo también puede ser llamada abuelo, que él la nomina así. Y nosotros pensábamos en qué medida somos nosotros quienes debemos destituir esas nominaciones cuando los propios niños entienden lo que es real y no es real, pero se llaman a pensar esos vínculos, ¿no? A nosotros en ese punto nos llama también a reflexionar sobre este juego de multiplicidades que nos parece muy curioso, ¿no? Muy inquietante. Pensamos entonces que, en efecto, hay un fantasma en la crianza colectiva. No nos parece que se hable de la crianza colectiva. Y no se piensa en el hogar en ese sentido, ¿no? Está significado más bien como una desgracia, me parece. Una desgracia que nuestros niños tienen que atravesar. Y en un punto también pensábamos, ¿no? Que quizá debamos partir de cierta ontología ancestral, decimos nosotros, ¿no? Que desde la cual somos en un colectivo que puede entonces devenir un conjunto familiar en diversas formas, ¿no? Y de diversas formas. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque me parece que nos gustaría que quizá si levantamos la mano y se quedaron pensando en algunas de estas vías, que son múltiples, por cierto, algunas desde la perspectiva de los adultos, otras un poco más enfocadas desde el punto de vista de los niños, las niñas en sí, pero que podamos poner a rodar esta idea, lo que les puede haber resonado a partir de nuestros primeros acercamientos al tema. Así que aquí María Soledad Dawson levantó la mano, pero pueden levantarla todos ustedes de por ahí. Dale, Sol. Pensaba en relación a lo que vos decías, lo que hablaba Vane, cómo fuimos transitando las diferencias epocales, pero que hubo una idea que permaneció, que tiene que ver con el capitalismo más acérrimo, que es el de el contrato y la propiedad privada, y por ese lado va mi hijo, mi mujer, mi marido, ¿no? Todo lo mío, cuando, de nuevo, hemos devenido y somos quienes somos por haber estado con otros en ese recorrido. Y por ahí, en relación a una crianza colectiva que aparece
bueno, hablaron de las responsabilidades, pero aparece como que, bueno, ¿quién es? Si son todos, entonces, ¿quién de todos o quién es el que se responsabiliza? Creo que cada quien tiene una responsabilidad singular, ¿no? Lore había hablado de lo individual, yo voy a hablar, o sea, me parece que nosotros hablamos de lo singular, que cada quien tiene sus particularidades, su singularidad, su especialidad, y en ese sentido puede ir armando desde ahí esa diferencia, ¿no? Que una crianza colectiva no es mejor o peor, sino no se mide en esos términos, sino que lo pensamos desde la diferencia. Sí, yo quise levantar la mano, pero no me salió. Sí, también lo pensaba a la inversa, inclusive. Nosotros, a lo largo de todos estos años de hogar y de recibir distintos niños, hemos visto muchos chicos cuyo daño, y que era el motivo justamente por el cual ingresaban al hogar, tenía que ver con esto que Sole decía de mi hijo, mi propiedad, y esa falta justamente de red, de comunidad, de el salir justamente hacia afuera, y cómo esa crianza tan puesta en el hijo como propiedad, y obviamente entonces como objeto y ya no como sujeto, generaba daños muchas veces peores que la niña esta que hemos visto en el video, ¿no? Como para que se entienda, y además con un gran problema, por así decirlo, que es que en general los organismos de protección en esas situaciones llegan un poco más tarde, porque es mucho más difícil de detectarlo y también de justificarlo. Es mucho más fácil justificar cuando uno tiene una historia clínica, un hospital donde el niño llegó con una costilla fracturada, que poder justificar que el daño de la madre, que bueno, sí, a la escuela lo lleva y lo va a buscar, pero no sé, no va a ningún cumpleaños y no va a la casa de ningún amigo y no se relaciona con nadie de la familia y el fin de semana está encerrado en la casa y es todo yo. Digo, pero ¿y cómo sería? O sea, ¿cómo podemos realmente dar cuenta que hay un daño ahí, que se está provocando un daño? Bueno, y también en este sentido, digamos, como para dar vuelta un poco las cuestiones, bueno, no, esto lo dejo para después, no, hasta ahí, ya está. Se me ocurre también que si no quieren levantar la mano, pueden hacer preguntas por el chat. Están todos muy de acuerdo con nosotros, hemos planteado... No, hay alguien que... Alejandra se desmuteó, así que quiere decir algo. ¿Qué pasó? Hola, bueno, me encanta. Yo tengo cantidad de preguntas. Dale, Fui dale. anotando, Dale, pero dale. me gustó el punteo que hizo Gabriel. Hizo como Ajá. ahí, como que ordenó así todo lo que ustedes iban diciendo y yo ahí me quedé con preguntas porque hablan de crear y bueno, lo asocio a esto, ¿no? Del pensar creativo. Y entonces me gustaría ver si nos pueden contar algo más sobre eso. Y también quien está con Gabriel, que no la conozco, pero bueno, hoy la escuché por primera vez, habló de solidaridad. Entonces, preguntarles cómo piensan el concepto de solidaridad en todo este tema. Por ahí empiezo, ¿no? Y los Dale. escucho. Gaby, Adela es nuestra coordinadora del Departamento Psicosocial.
Abran si quieren para compartir un poco lo que ustedes dijeron. Hola Ale, ¿cómo va? Sobre la creación, ¿dijiste? No te escuché bien ahí en esa parte. Sí, en algún momento vos hablaste de las preguntas que se hacían y creo que en relación al concepto de control, y entonces se hacían la pregunta de cómo resolver creativamente conflictos, cómo creamos y resolvemos los conflictos. Y bueno, estamos siempre desde las disciplinas pensando tanto en el dogma y en las determinaciones que, bueno, la palabra esa crear me parece que es interesante de que la puedan abrir un poco más como para entenderlos. Al menos yo, entenderlos yo, ¿no? Sí, está bueno lo que traes. La pregunta iba más que nada en relación a cómo crear y resolver conflictos pensando desde estas lógicas, ¿no? que veníamos trayendo. ¿Cómo se crean y se resuelven conflictos desde una perspectiva comunitaria o desde una perspectiva quizás más individual, ¿no? Lo que nosotros, digamos, habíamos pensado es, bueno, lo básico, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, a la hora de ir a buscarlos a la escuela, por ejemplo? ¿Con quiénes contamos? ¿Los pensamos colectivamente o lo pensamos de forma, digamos, cerrada? Pues lo que se nos aparecía era, bueno, mamá, papá, hijo, ¿no? Lo nuclear, ¿no? O pensamos también en que intervengan ahí tíos, amigos, abuelos, ¿no? La pregunta iba por un lado, digamos, más que nada en relación a eso, ¿no? Cómo pensar colectivamente algunas cuestiones, o en todo caso, cómo visibilizar que hay red, ¿no? Porque de vuelta, digamos trayendo esto de que la red está, bueno, ¿cómo hacemos para que esos hilos de la red se visibilicen, por ejemplo, ¿no? Cómo crear prácticas o cómo crear espacios donde haya encuentros, donde haya posibilidad, digamos, de crear también esa red o de darle vida a esa red, o de, no sé, inyectarle color para que se vea, ¿no? Sí, yo pensaba también que primero las mujeres creo que estamos laburando bastante en eso, nos tenemos que sacar la culpa para no sentir que si hay tantos otros, no es que no estamos como padres, madres, digo, ¿no? Sino que cumplimos con una misión maravillosa que es procurarle también a los pibes eso, esa red que no es solo nuestra, ¿no? Que ubica justamente que no pase lo que pasa con nuestros pibes, los que llegan a nosotros, que evidencian en parte la fractura del lazo social. Porque si hay red, no llegan. ¿Es cierto? Yo quería responder un poquito a esto que preguntó de la solidaridad. Dale. Porque a mí me pasa que siempre cuando tomo ese concepto, me acuerdo de todo lo que decía Galeano en cuanto a la solidaridad y la caridad. Cuando él diferenciaba que la solidaridad es un concepto horizontal y la caridad es como un concepto vertical porque llena de poder a quien la da. Entonces, en este caso, cuando nosotros debatimos también todo el concepto de tribu, hablábamos del concepto de tribu que tiene que ver con algo inter y entre, porque tiene toda esa capacidad de, está el que recibe, está el que da, y parte de la tribu son todos. Entonces, normalmente, o sea, casi siempre yo uso el concepto solidario con la frase de Galeano, porque es como que nos empareja en lo horizontal. Está bueno. Sí, yo para agregar respecto de la solidaridad,
que tiene que ver con, quizá como concepto incluso lo ligo con el concepto de cuidadanía que trae a colación también Denise Nachmanovich, que ya la nombramos hace un ratito, con el poder pensar un conocimiento mutuo, un cuidado mutuo, y también desde la responsabilidad social, desde un lugar de que hay que estar donde se precisa que estemos, y que el otro es otro y es nosotros. Vane, estás con Vane Aquila. Leo esto, Vane, y si querés, te mandás vos después. Dice Silvana que está sin voz y entonces está escribiendo. Y dice, no hablo porque estoy sin voz, trabajo en adopción desde hace más de 11 años. Últimamente vengo pensando en la transferencia de los vínculos de apego, desorganizados a las, no sé si es esto lo que querías poner, ¿no? Pero desorganizados a las instituciones que como Juanito protegen, cobijan y preservan ese vínculo de tribu de manera estable y continuada y más allá de la permanencia. Está buenísimo. Sí, yo pensaba en esto de igual de la permanencia y la transitoriedad de nuestras organizaciones, que también, ¿no? Hay algo que supone estabilidad en la familia como estabilidad, como continuidad, y en nuestro caso, ¿no? Como si fuera un lazo que necesariamente es perentorio. Una profesional que nos dijo alguna cosa sobre eso, ¿no? Como que eran lazos o vínculos superficiales, los nuestros, porque eran muy cortos en el tiempo, ¿no? Fíjense las asociaciones que tenemos. Y artificiales nos dijeron también. Artificiales, perdón, dije superficiales, artificiales, sí. Tal cual. Bien, bueno, más todavía me parece, ¿no? Un artificio es más denso todavía. Bueno, Vane, te escuchamos, ¿dónde estás? Acá estoy. Acá. Bueno, nada, gracias, un placer escucharlas. La verdad es que siempre me hacen subir un nivel, reflexionar, porque yo también a veces hago estos comentarios. Pero bueno, algunos no me conocen, yo soy psicopedagoga, familia por adopción, entonces es como que se me cruza todo, porque digo, en lo personal, gracias a un hogar de protección, mi hija estuvo cuidada el tiempo que estuvo, entonces más que agradecer, ¿qué puedo hacer como familia? ¿Qué puedo hacer más que agradecer? El otro tema, como profesional, diplomada interdisciplinaria en adopciones, fue un dolor muy grande cuando escuché a otras compañeras de otros espacios del país. A lo largo y lo ancho de la diplomatura éramos 80 alumnos de todo el país y ver las diferencias. Entonces, a mí me dio mucho dolor porque yo sigo trabajando con las diferencias. Es decir, por un lado, siento como que, no sé, como que una bendición estar dentro, formar parte del equipo de aprendizaje de Juanito. Por otro lado, me pregunto igual que ustedes, ¿cómo hacer para replicar las políticas y las prácticas y el compromiso, el respeto con el que se trabajan con los niños en otros espacios? Como profesional independiente, acompaño familias y niños en los procesos de aprendizaje. Y no sucede esto que sucede en Juanito. Mi pregunta es, ¿esta tribu puede ir un nivel más que el conversatorio? Los necesitamos. ¿Por qué? Porque no se animan a pensar al hogar como un espacio de protección. ¿Pero por qué? No por una cuestión, no quiero irme al otro extremo, a la no institucionalización y todo eso, sino porque los casos que a veces, o las situaciones en las cuales uno recibe
de otras familias, de otros niños, de otros espacios que no son Juanito, no muestra la realidad de Juanito. Ahí es donde te hace ruido. Ahí es donde digo, bueno, está bien, esto funciona, pero necesitamos como, no sé cómo clonarlos a ustedes, no sé cómo es la palabra. ¿Se entiende? Porque es preocupante lo que está sucediendo con otros espacios. Y que ni hablar de esta nueva política o lo que estaba comentando Lore. Entonces, el compromiso pasa por ahí, me parece que tiene que ver con esto, con comprometernos aún, y me parece que ya están en una instancia donde poder no solamente compartir esto que Juanito a mí es, y donde voy, no lo digo yo, Lore, te lo dije, no es yo que hago un reconocimiento. Trabajo con trabajadoras sociales, con los juzgados, trabajo con psicólogas, estoy en contacto con 80 alumnos de la diplomatura que trabajan en los juzgados de todo el país, no estoy en Capital. O sea, tengo compañeros, y cuando digo Juanito, o sea, estás la verdad, en el mejor lugar, y no lo digo yo. O sea, trato por de ser eso, objetiva Vane, con lo que estoy diciendo. No es vanidad. Sigamos pensando, porque lo comunitario es revolucionario. Había dos personas que querían también intervenir. Marita, sí, me parece que estaba hace un Espérame, tiempo. yo quiero responder una sola cosa respecto de lo que está diciendo Vane, nada más. Una simpleza. Por estos días nos tocó recibir a Francesco Tonucci, no sé si saben. Estuvimos haciendo un trabajo respecto de la ciudad de los niños y tuvimos el honor de ser el primer hogar en Argentina en trabajar sobre este tipo de proyecto que es maravilloso, que tiene que ver con la escucha y que tiene que ver también con la posibilidad de volver protagonistas a los niños en los lugares en los que viven. Pero voy a esto, Francesco dijo una cosa que a mí me resultó muy importante. No sé si los niveles de idealización están buenos. Yo sé que hacemos una tarea muy consciente, muy comprometida y que nos une a todo el equipo de trabajo de una manera muy especial, lo sé. Ahora, Francesco dice, si se puede en Juanito, es que se puede en otros lugares. Y esto a mí me parece que tiene que ver también con que simplemente, y entre nosotros en un conversatorio, podamos abrir la posibilidad. Simplemente eso, por lo menos en una primera instancia pueda ser pensado no como una utopía, sino como un terreno de posibilidad que tenemos que hacer de manera conjunta. Sí, no puede ser una persona sola la que haga la gesta heroica. Eso, perdón. Y dejo hablar a Marita, que tenía levantada la mano hace un montón. Está bien. Bueno, primero me presento. Yo soy trabajadora social, actualmente jubilada. En su momento fui docente de la carrera y tuve como centro de práctica la Fundación Juanito hace un montón de años. Así que de ahí los conozco. Creo que además en ese momento creo que los chicos y chicas tenían que ser hasta 12 años. Ahora escuché que siguen hasta los 18, lo cual es una buena noticia. Se me ocurren dos cosas. Hay una interferencia. ¿Se escucha bien? Sí, hay un segundo, ahí está. Listo, ya está. Está bien. No, se me ocurren dos cosas. No sé si plantearlo como pregunta, pero me parece que el sistema educativo formal, me pregunto, ¿hasta qué punto está preparado para imaginarse otras formas de convivencia de los chicos que no sea la familia? De esto, festejar el día de la familia, el árbol genealógico. Claro. Sí, justamente yo me acuerdo, cuando yo era docente, que en ese momento la Mónica, que era la máxima responsable de la fundación,
traía como ejemplo un nene que en la escuela le habían hecho algún ejercicio que tenía que responder cuándo se cayó mi primer diente, hasta cuándo me dieron la mamadera, no sé. Y que Mónica muy divertidamente decía que se habían sentado juntos y habían construido ese pasado. Bueno, a ver qué te parece, ¿qué ponemos? ¿A qué edad esto? ¿A qué edad? ¿Cuándo me salió el primer diente? No cuándo se me cayó. Bueno, esta era una cuestión. ¿Hasta dónde el sistema educativo está preparado para reconocer otras formas de convivencia que no sea la familia, ¿no? Creo que se ha avanzado bastante en términos de género, de diversidad, de otras formas de familia, pero sí, no Marita, sé si... pero perdóname, siguen trayendo notas donde dice señores padres, te aviso, la semana pasada. Está bien, está bien. Bueno, eso era, lamento que siga así eso. Y la otra cuestión es cómo juega esto de que creo que aparece en la mayoría de los hogares, esta idealización de la adopción como posible salida y esta sensación por ahí de los chicos que están ahí esperando que venga la pareja salvadora que los dote de una familia. Esto ha sido muy fuerte en otra época, no sé, yo hace tiempo que estoy vinculada a temas de infancia, pero desde otro lugar. Hasta dónde esto sigue jugando, ¿no? Y concretamente los chicos que se alojan en Juanito, ¿están esperando que alguien venga y los adopte o se puede pensar un proyecto que no necesariamente tenga idealizada la opción de una adopción? Sí, primero, ¿quién quiere contestar? Yo quería decir algo que Marita dijo en un comienzo, ¿no? Que estaba contenta que hay chicos mayores de 12. La verdad es que yo no me acuerdo, Marita, cuándo viniste, pero... sería muy chica. Yo igual hace mucho que estoy en la fundación, ya hace más de 20 años de hecho. Pero lo que quería comentar es que justamente nosotros desde que arrancamos, si bien la fundación comenzó como un hogar de niños y niñas, el ingreso es de 0 a 10, sin embargo, siempre se priorizó el vínculo entre hermanos, y la idea es que ingresen de conjunto. Y también sucede que por ahí ingresan a los 9 años y las situaciones son tan complejas que pasan a veces un par de años. Entonces, la verdad es que, si bien en el 2003, creo que fue, pudimos construir la otra casa, y que en lugar de 16, como era en un principio, pudieran venir 24 chicos y chicas, siempre hubo diferentes edades, y si bien los adolescentes son menos, porque no ingresan, sino que van creciendo, o vienen porque son hermanos de otros, siempre fuimos acompañando en esa heterogeneidad etaria y en esos lazos también que cuidamos desde los inicios, ¿no? Porque para nosotros los hermanos, los tíos, los primos que conviven juntos son familia, y para nosotros lo familiar, la familia es importante. Y la propuesta cuando ingresan a la fundación es que vengan a vivir. Muchas veces las ideas de otros es que se ingresa y la vida queda en pausa, o es un tiempo muerto, y en realidad la vida no se detiene y la vida transcurre. Y es verdad que para muchos, o sea, que se sigue idealizando el tema de la adopción, porque seguimos pensando como comunidad que la familia es el modelo ideal que hay que perseguir. Entonces, lógicamente, si seguimos bajando esta concepción, ¿qué van a anhelar nuestros niños? Sin embargo, hoy por hoy se piensa más en configuraciones familiares y se piensa en la posibilidad de la construcción de esa familia, ya no en ese ideal que venía instituido, ¿no? Mamá, papá, hijitos. Entonces, hoy, con esa plasticidad de tener una familia que albergó, que cuidó, que se complicó, una mamá, mi antigua mamá, a veces dicen,
una nena que está transitando una vinculación con fines de adopción la semana pasada. Le decía a la persona con la que se estaba conociendo, mi antigua mamá y a ella mi futura mamá. Cuando yo era más chica, yo recuerdo una vez en la CENAF que alguien que se dedicaba a adopción decía, no se puede tener dos mamás, porque es muy confuso para el psiquismo. Miren todo el tiempo que pasó y todo lo que hemos construido, ¿no? Entonces, nuestros Sí, pibes nada muchas más que veces... las parejas igualitarias, digo. Termino esto. Tal cual, pero digo, muchas veces nuestros pibes anhelan tener una familia y lo vamos construyendo también. A veces los chicos también nos dicen, bueno, esta es mi familia, y también nos disloca un poco a nosotros, porque no queremos reemplazar ni ser la familia. Tiene su complejidad y tiene su amorosidad, pero lo cierto es que la propuesta de lo familiar y que trascienda el cuidado y que puedan egresar con una familia adoptiva o con su propia familia de origen quizá diferente, o a veces con un proyecto autónomo, es lo que se impulsa. No estar en espera, estar en devenir y en construcción. Es esta como la idea, que la vamos construyendo día a día y que no es fácil, obviamente. Se sigue festejando el Día de la Madre, ¿sabes? Chilis, no sé qué vas a decir. No, estaba un Lila comentario. ahí abajo. Sí. Hola, ¿qué Hola tal? Lila, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas. Un gusto estar escuchando y sintiendo, ¿no? lo que estamos dejando aparecer. Me venía la palabra desastre, que me encanta. El desastre, disaster. El desastre es la caída de los astros. O sea, es la caída de los modelos. Y al mismo tiempo me venía el término caosmosis, que es de Guattari, que es caos-cosmos, ¿no? Ese ciclo, ese flujo que él describe para la generación de la posibilidad de lo novedoso vital, pero que siempre él lo sitúa como que se arma un cosmos, o sea, se arman unos modelos, pero que tienen que estar en algún momento en situación de caos, ¿no? Todo orden que se estabiliza demasiado ya empieza a traer problemas. Entonces, el desastre sería como el caos, ¿no? Desastre, la caída de los modelos, o podríamos decir, bueno, no solo la caída, podría ser caotizar, tener la posibilidad de caotizar los modelos. Y yo pensaba que todos los temas que estamos trayendo, que a la hora de estar haciendo, pensando cómo generar políticas de cuidado, gestión en relación a la cuidadanía, como traía antes Lore en relación a lo que plantea Denise, pero que se refleja en cómo estamos con los niños y entre ellos y etcétera, requiere me aparecía esto, ¿no? De tomar conciencia de que estamos en un momento jugoso de desastres, bienvenidos. O sea, es un momento donde se puede, no en todos lados, porque nada es igual en distintos lugares del planeta, pero es cierto que hay un movimiento desastroso y caótico. Yo lo vivo como algo muy saludable para la humanidad, para la vida, porque están muy sacudidos los modelos, todos estos que vamos nombrando, ¿no? Uno de ellos es el de familia. Y entonces eso nos abre a darnos cuenta que, por ejemplo, todos estos comentarios hablan de que estamos creando caos, creando desastres, ¿no? Qué bueno. Estamos sacudiendo lo que antes era sagrado, o lo que para algunos sigue siendo sagrado. Entonces, crear condiciones para el desastre es una acción micropolítica activa y hasta puede tocar
cuestiones macropolíticas, ¿no? Y que eso hay que poder registrarlo como algo muy potente y que está en marcha. O sea, no es que no sabemos qué hacer. Yo creo que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y hay que afirmarse. Por supuesto que hay que estar todo el tiempo minuciosamente creando, ese tema que traía Gabriel, creando y todo el tiempo dispuestos a pequeños desastres cotidianos, desprendernos, ¿no? No aferrarnos, no aferrarnos, sino estar dispuestos al desastre, ¿no? A descomponer los modelos que nos pueden servir en un momento y en otro momento lo tenemos que tirar. O sea, algo de esta capacidad para el movimiento, pero que lo estamos haciendo y sabemos hacia dónde tenemos que ir, yo creo que eso hay que afirmarlo. La confusión la tienen otros. Está muy bueno y a mí por lo menos me tirás algo bastante aliviador en un día en el que esos desastres cotidianos se han producido, en efecto, ¿no? En el que los detectamos así de manera muy potente. Cuando un adolescente te dice más o menos esto, es que no quiero encariñarme porque ya sé que me tengo que ir, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que en ese punto, cuando hablaban de algo continuo, ¿no? De algo que seguramente propone en el modelo la familia, algo de eso se supone que nosotros no podemos dar porque, bueno, porque estamos por un tiempito, como si tuviéramos una labor ahí que es, ¿no? Como de transición, como si la vida en un punto no fuera también esta transición. Pasar de momentos a otros, ¿no? Sí, pero me haces pensar algo, ¿no? Así, chiquito, ¿no? Pero también me parece que es interesante poder alojar el caos cosmos que cada uno puede ir creando, porque si no quedamos atrapados también con un ideal ahí, donde debería poder encariñarse porque tal cosa. Bueno, capaz que se puede encariñar un poquito y forma parte del flujo de caos cosmos que puede ir creando en situación de acuerdo a esa singularidad de la que hoy hablamos tanto, porque si no nosotros quedamos agarrados también del otro ideal, ¿no? Y que por ahí para ese encuentro con ese joven, en ese momento y no otro, ese día, a esa hora, esa posibilidad de movernos de la centralidad de ese ideal puede llegar a no ser tan proveedor, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio muy fuerte de nuestra subjetividad, porque los primeros caos cosmos que necesitamos poner en alto estado de movilidad son los nuestros, porque lejos estamos de poder intervenir entonces con más flujo de vitalidad, ¿no? Algo de eso, me hacía pensar eso. Sí. Sí, también pensábamos que siempre es en esta tensión, ¿no? De este caos cosmos que vos hablás, de estas posibilidades del desastre, de salir, de que se caigan esos astros, pero también sobre otras bases, ¿no? Que son un poco más estables. Claro. Pero por eso es cosmos, porque a veces cuesta entender la palabra. ¿Por qué cosmos? Sí. Porque Guattari es maravilloso lo que inventó ahí. Inclusive la tapa del libro tiene una pintura que es bien flujo, así. Claro,
Él plantea que, ¿por qué caos cosmos? Porque cosmos implica la estabilidad que hay que armar. Claro, cierto organización. Claro, claro, porque no es ni todo caos, ni todo cosmos. Cosmos es en el sentido de armar una organización con ciertas regulaciones, pero que tienen esa, por ejemplo, Winnicott lo hizo con el concepto de informe, es maravilloso, en realidad el juego lo puso en 10 renglones, sencillito, y él dijo, ¿qué es lo informe? No es algo que no tiene forma, que sería que no tiene estructura, no, tiene forma, pero es una forma siempre disponible para transformarse. Eso sería el mismo concepto que Guattari en el Esa me 90. encanta, esa me encanta. Claro. Bueno, es como un estado, ¿no? Porque si lo llevamos a el estado de nuestra posible permeabilidad. Pero a mí lo que me interesaba también decir... Que tienen movimiento y que va siendo. Claro, pero a mí todo esto me suena a poder tener claro que cuando nosotros pensamos estas cosas, que las discutimos con uno, con otro, estamos haciendo acciones absolutamente transformadoras. Son mutaciones para la cultura sobrecodificada con estos otros modelos, estos otros astros. Estamos haciendo movimientos de desastre. Y eso es bueno, tomar conciencia de nuestra potencia, de nuestro poder. Es importante tener poder. Sí, a veces lo que nos parece, creo, y ya voy cerrando porque nos tenemos que ir, pero está tan bueno, Lila, nos dejás también con estas reflexiones finales, ¿no? Nos parece muy pequeño lo que podemos hacer en lo cotidiano. Entonces perdemos quizá, ¿no?, la idea de su trascendencia, de que esto puede tener un una impacto. última cosita, así chiquitita para... Bueno, pero mira, lo de la red que hoy trajeron todos y yo también lo traigo, porque voy por eso, a por ello, digamos, ¿no? A por ello. O sea, la microfísica del poder es la diseminación viralizante de estas potencias y se multiplica. Ustedes saben, toda la gente que va a formarse a Juanito o que va a colaborar, lo saben. Todas esas personas quedan infectadas de la pasión amorosa que se produce en esa turbulencia. Es bueno recordarlo. Qué lindo, gracias. Sí. Muchas gracias, es muy bello, gracias. Sí. Por lo menos a mí me dan ganas de decirte que así sea. Gracias. Bueno, ojalá haya abierto estas preguntas, ¿no? Como dice Lila. Lila es una maestra también nuestra, entonces, bueno, la tenemos ahí, y además tenemos el lujo de que venga a nuestras reuniones y siempre es un placer, Lila. Bueno, para despedirnos, tenemos un pequeño video y un enorme, enorme agradecimiento a todos los que estuvieron y estuvimos conversando. Nos dejan también cosas, ¿no?, resonando para continuar, porque como dijimos, este no es un tema que podamos concluir. La verdad es que no, los pibes vienen y además nos movilizan, eso es permanente, así que, bueno, bienvenida esa cuestión vital que nos empuja, ¿no?, y que nos proyecta. Así que muchísimas, muchísimas gracias, y querés ir compartiendo, Lore. Sí, sí, compartirles además que es un video que no es cualquier video, es un video de voces de nuestros niños y niñas, enmarcado en la Fundación, en el espacio de arte que trasciende, con nuestros chicos con los que convivimos y nuestros chicos, los que vienen de la comunidad. Ahí comparto.
¿Se llegó a compartir el sonido? No. Ah, bien, me parecía. Ahí va. Ahora sí. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Amara Malaya, Amani Conde, a leche de coco, a rosca y café. Que negros y blancos canten una vez la canción deseada de las mensajes. Alira la la Amara Malaya. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué era lo que estamos? Muchas gracias. A A ustedes, seguir gracias. construyendo la tribu de Juanito y rompiendo moldes. Gracias, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Mientras se van yendo, los podemos invitar a la kermés el 6 de mayo. Agenden. Así es, así es. Agendado. Muy bien. Si querés, Chilis, podés ir. Cierro la grabación. Eso.